Solamente vamos a tener una introducción a la carta a los Efesios y en el primer versículo dice yo Pablo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de Pablo, ¿verdad? Efesios 1, Efesios 1. ¿Qué dice en Efesios 1? ¿Quién lo tiene, Efesios 1? Solamente que Efesios 1, versículo 1. Yo Pablo creo que dice, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaba en En Efeso. Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya, esa es una entrada, es una introducción, ¿verdad? Que da a conocer de qué va a tratar el libro. Es Pablo, por la voluntad de Dios, apóstol, por la voluntad de Dios, ¿a quién? A los que están en la iglesia que está en Efesios, ¿verdad? ¿Y qué va a explicar? Pues va a explicar 6 capítulos. Es una sola carta que se lee entera, sin comas, sin paradas, se lee de tirón. Pero claro, se ha ido dividiendo para poder entenderla. Y luego más adelante vamos a ver que está compuesto en 2 partes, que lo separa un yo pues, ¿verdad? Uno que es lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros debemos hacer con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así que uno es instrucciones de lo que Dios ha hecho y lo otro es aplicativo, lo que tenemos que hacer. Así que vayamos a Pablo. Más adelante, Elisa. Bueno, tenemos la carta de Efesios. Sigue Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Verdad? Pablo nació entre el año 5 y el año 10, ¿verdad? Después de nuestro Señor Jesucristo, en Tarso, en la actual Turquía. Por entonces ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor. A él se le puso el nombre de Saulo, ¿verdad? Que era un fariseo, Pablo era un fariseo. En Filipenses 3, 5 al 6. ¿Quién me lo lee? Alessandro. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en él la ley Irreprensible. Así que encontramos algunas cosas ya de lo que es, algunas ya cosillas que nos va diciendo quién es Pablo, ¿verdad? Pablo, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Del linaje de Israel, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo, miembro del Sanedrín, ¿verdad? Perseguidor de las iglesias, ¿verdad? Perseguidor de las, no dice de las iglesias. Él no va persiguiendo las iglesias, sino la iglesia. Él donde encontraba un cristiano, para él era parte de la iglesia. Ya sea que esté en Tarso, en donde estuviera, pero él era de la iglesia. Para él, su intención era desaparecer la iglesia, no solo una, sino toda la iglesia. Lo estudié en la escuela dominical de Vale. Seguimos. Estudió a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era parte del Sanedrín también, ¿verdad? Así que era el mejor y erudito en su momento era Gamaliel. Así que él estudió a los pies de Gamaliel. Así que Gamaliel fue un fariseo, reconocido doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín en la mitad del primer siglo. Pablo también permitió la muerte de Esteban. En Hechos de los Apóstoles, del 7, capítulo 7, 58 y del 8 al 1. Elisa, ¿quién me lee esto? Elisa. Aquí lo tienes, papá. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa y los pies de un joven que se llamaba Saulo. Le apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos que Pablo permitió la muerte de Esteban. Esteban es el primer mártir cristiano de la historia de la iglesia. El primer mártir es Esteban, quien murió apedreado, y dicen que fue Pablo el que permitió, ¿verdad? Y autorizó a que lo mataran.
Para mí, cuando Pablo habla de ese aguijón, hay muchas versiones, muchos dicen que fue su salud, su vista. Para mí fue eso. En algunas personas eruditos dicen que su aguijón en toda la vida fue haber permitido la muerte de Esteban, que era uno de los seguidores de Cristo. También persiguió a la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 1 al 3, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Otra vez, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa por casa, arrasaba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y cuando los entregaba a la cárcel no era para hacer un cumpleaños, no era para morir. Los encadenaban y ahí mayormente morían. Ahí en ese tiempo no era como aquí que tenían piscina, gimnasio, no. Eran encadenados y tenían que llevarles comida porque ahí no se les daba ni comida. El que no tenía un familiar que les llevara comida. Ahora, si Saulo está persiguiendo a un cristiano y tú eres cristiano, ¿cómo llevas la comida? Te pillan y te meten adentro también, ¿no? Ah, tú eres cristiano, pum, para adentro. Pero aún así, ¿qué dijo Jesús? ¿Verdad? A mí no me conocieron porque, ¿no? A este que no le dieron comida, no lo hicieron conmigo. Si no lo hicieron con ellos, menos conmigo, ¿verdad? Ahí hace Jesús esa explicación. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ya se expande su persecución, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Así que una vez que desoló ya Jerusalén, comienza a expandir su persecución contra la iglesia. Así era nuestro amado Saulo. Él fue llamado a ser apóstol, pide las cartas para ir a Damasco, pero ahí va a pasar algo. En ese camino a Damasco va a suceder algo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 3 al 9. ¿Quién lo lee? Hechos de los Apóstoles 9. Aquí está si lo quiere leer, Pepe. No. 9, Hechos de los Apóstoles 9, versículo 3 al 9. Vamos a ver un encuentro. Sí, si lo tiene papá ya. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, pues repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sí, hasta el 9. ¿Ah? Hasta el versículo 9. La cosa es dar de coces al aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. ¿Sí? ¿Sigue? Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. No solo Saulo, sino también los que le acompañaban. Mas sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, sujeto de la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué ha pasado con Saulo? Porque se quedó 3 días Sí, pero ha tenido un encuentro ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? ¿Y quién es ese Dios? Es Dios, Jesús. Aquí nos dice que es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, que se encarnó, que murió, resucitó, fue glorificado y ascendido, tuvo un encuentro con Jesús de camino a Damasco. Damasco no iba buscando a Jesús, él iba persiguiendo a la iglesia de Jerusalén, expandiéndose a Damasco, y en el camino, sin buscar a Jesús, es Dios quien lo encuentra a él, es Dios quien lo busca a él y se le aparece, le dice, ¿verdad? Dura cosa es perseguir, ¿no? Al aguijón, ¿no?
Dice, me persigues a mí. Si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Saulo tuvo una conversión. Ese encuentro con Jesús fue su conversión. Nació de nuevo, fue regenerado, ¿verdad? Y es lo que cada uno de nosotros debemos tener, un encuentro con Jesús. Cada persona individualmente, ya sea niño, ya sea adulto, sea anciano, haya cometido los delitos que haya cometido, indiferentemente de lo que haya hecho en su vida, tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Si Saulo, siendo un asesino, perseguidor de la iglesia, matando a mujeres, a hombres, a niños, a todo cristiano que encontrara en su camino, metiéndolo a la cárcel y matándolo, siendo un asesino, tuvo un encuentro con Jesús. Más quien como nosotros que no llegamos a ser asesinos. Pero bueno, el pecado que tú tengas es borrado, es perdonado si tenemos un encuentro con Jesús. Pero no solamente tiene un encuentro con Jesús, sino que también va a ser bautizado. En Hechos de los Apóstoles 9, en el mismo capítulo, del 17 al 18, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, recuerden que está ciego, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, otra vez, que con quien tuvo el encuentro Saulo, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, un milagro, y seas lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesús, ahora se le confirma, con Ananías se le confirma que ese encuentro ha sido real, que no ha sido un sueño, que no ha sido un rayo de luz que ha visto, sino que lo que ha pasado es real. El Señor Jesús me envía para darte vista y le da la vista, ¿verdad? Y es lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No hizo un cursillo, ¿verdad? No vamos a hacer un cursillo de un año, no vamos a ver si realmente eres cristiano, a ver si te has arrepentido, vamos a hacer... No, él fue bautizado. Es verdad que en muchas iglesias, y tal vez en esta podemos hacer un cursillo para que tengas un conocimiento más amplio, ¿no? Del Evangelio, para que lo conozcas y des ese paso de fe, ¿no? Pero él fue instantáneamente bautizado a los 3 días de su encuentro con Jesús. ¿Qué escribió Pablo? Porque ya estamos viendo que Efesios 1:1 dice yo, Pablo, ¿no? Estamos viendo quién es Pablo, para conocerlo un poco más, para tener un mayor contexto de toda la carta que escribió Pablo. Pablo escribió las 13 cartas clásicamente atribuidas al apóstol Pablo, son 13 cartas. Romanos 1 y 2, Romanos 1, primera y segunda de Corintios, o sea, Romanos 1 me refiero a toda la carta romana, Romanos 1, ¿no? Luego tenemos a primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, lo que vamos a estudiar, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Algunos ponen la carta de Hebreos, otros no. Yo no creo que Pablo haya escrito la carta de Hebreos. Que el que haya escrito la carta de Hebreos ha tenido un contacto con Pablo, sí, porque tiene mucha instrucción de Pablo. Pero yo creo que no. Muchos le ponen en Hebreos, le suman Hebreos. Ahora, Pablo viajó a Éfeso, así que Pablo tuvo contacto en la iglesia de Éfeso. Su primer viaje, Elisa, ¿vale? ¿Su viaje sigue? Ahí vemos los viajes de Pablo, que son 4 viajes. Realmente son 3 viajes de Pablo evangelísticos, y la última es prisionero, el cuarto, que se le suma como el viaje evangelístico también, porque un prisionero fue evangelizando durante las tierras. Así que tenemos aquí los viajes. Su primer viaje, que es color rojo, que es aquí pequeñico, luego amplía más su segundo viaje, la morada, vemos por aquí, y pasó por aquí Éfeso, ven aquí que está Éfeso, ¿verdad? Su tercer viaje es por aquí otra vez, por las mismas zonas, y su último viaje que es directo a Roma. En Hechos de los Apóstoles 18, del 18 al 21 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque no tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo,
mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ese fue su primer viaje, que solamente estuvo 3 meses. Él viajó 2 veces a Éfeso, ese fue de 3 meses. En su segundo viaje ya se quedó 2 años. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 10. ¿Quién me lo lee, Pepe, tú? Ya que estás en Hechos. Capítulo 19, del 1 al 10. Capítulo 19, 19. del 1 al 10. Sí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, ¿visteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Sí. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Así que vemos que estuvo 2 años, su segundo viaje, 2 años en Éfeso, ¿verdad? Y que estaba haciendo predicando y la gente se estaba convirtiendo y escuchando la palabra de Jesús. Así que, ¿a dónde fue? Fue a Éfeso. ¿Y cómo era Éfeso? Pues 1 Corintios 16, del versículo 8 al 9 dice, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, ¿verdad? En ese tiempo de Éfeso hubo un alboroto. En Hechos de los Apóstoles del capítulo 19, del 23 al 41 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, lo que se hace con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios,
¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, que se calmen, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden. Y procónsules hay, acúncense los unos a los otros, y si demandáis alguna cosa, otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Que en Éfeso había un templo de la diosa Diana, ¿verdad? Que era la que regía esta diosa en todo Éfeso y era muy conocida en Asia. Y que también esta ciudad de Éfeso estaba gobernada por el Imperio Romano. Por eso dijeron, se nos puede acusar de sedición, ¿no? Nosotros no tenemos derecho para matar o arrestar a la gente, sino cónsules, ¿verdad? Así que tenemos a Éfeso, ¿verdad? A la gran diosa, tenemos gente que trabaja y gana dinero, porque no lo hacían por su diosa, lo hacían por dinero. ¿Cuándo se escribió la carta de los Efesios? Pablo es el autor de la carta a los epístolas a los Efesios, ¿verdad? Él es el que ha escrito. Durante su primer encarcelamiento, aproximadamente en el año 62 a.C., ¿verdad? Cuando fue encarcelado por primera vez, en el año 62. Efesios 3.1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En el 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Él está preso, no solo es preso espiritualmente en Cristo, sino que está preso en una prisión, encadenado, ¿verdad? En su primer encarcelamiento, él tenía acceso para escribir, pero no estaba tan libremente, ¿no? Porque en segundo encarcelamiento, que es ya en Roma, pues tenía más libertad, ¿no? Vivía en una casa de alquiler y todo esto. En esto sí está encarcelado en una prisión, pero aún así está escribiendo y es donde escribe la carta a los Efesios. ¿Dónde está ubicada Éfeso? Ciudad que perteneció al Imperio Griego, provincia de Roma, y ahora está en la actual Turquía. ¿Sale por ahí? ¿Para atrás? No, el mapa. Bueno, está en la actual Turquía. Ciudad de Asia Menor Occidental. Estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego. Y ¿verdad? Sobre el mundo griego. Vemos aquí Grecia, Asia Menor, que es Turquía, ¿verdad? Y había intercambio comercial, dice, en toda esta zona, ¿no? Muy importante. Todo eso estaba gobernado por Roma. En verdad, sobre su dominio principal de Roma hacia el oriente, adquirió importancia en su posición estratégica, su gran templo, el centro del culto a Artemisa, que es Diana, sus famosos libros de magia, ¿verdad? Los Efesios, los Efesia Granmata se llamaba, y el poder económico de su asociación bancaria. En Hechos 19:19, uy, no lo tengo, bueno, no me sale. Fue fundada por los griegos, Éfeso fue fundada por los griegos en el siglo XI a.C. y en el siglo VI a.C. el rey Creso de Lidia lo conquistó. Después de su caída ante Ciro se integró al imperio persa. 2 siglos más tarde cayó ante Alejandro Magno y luego cambió de dueño varias veces durante los primeros años de sus sucesores. Después estuvo en manos de los Seleucidas, de quienes los romanos la tomaron luego de derrotar a Antíoco el Grande en Magnesia. La ciudad pasó entonces al reino de Pérgamo. Cuando Atalo III de ese reino la legó a Roma en el 133 a.C. Éfeso se convirtió en el centro más importante de la provincia romana de Asia. Como en la mayoría de las grandes ciudades del imperio en Roma, Éfeso había una comunidad judía con su sinagoga. Pablo, como de costumbre, al llegar comenzó a predicar en ella. Recuerden, primero los judíos y luego los gentiles, ¿verdad? Así que llegaba siempre a las sinagogas. La primera vez lo hizo brevemente y a la siguiente vez durante 3 meses en su tercer viaje. Durante el siglo III después de Cristo sufrió una invasión de los godos, quienes destruyeron el famoso templo de Artemisa. Tanto gritaban para después ser destruido.
Sin embargo, se recuperó y en el año 431 después de Cristo fue el asiento del tercer concilio general de la Iglesia. Recuerden el concilio de Éfeso, ¿verdad? En 431 después de Cristo se hace el concilio de Éfeso de la Iglesia Católica. En él se hicieron declaraciones importantes con respecto a la naturaleza de Cristo, fue cristológico, y María fue oficialmente declarada la Madre de Dios por la Iglesia Católica. Gradualmente la ciudad perdió su importancia por causa del constante relleno del puerto en el imperio del río Caister, del puerto en el ritmo del río Caister, y se convirtió en ruinas. Una de las ruinas más impresionantes es el gran teatro construido en la falda occidental del Monte Pion. El teatro era como un teatro romano donde estuvo Pablo predicando, ¿no?, el Evangelio. Su auditorio circular tiene un diámetro de unos 150 metros y el foso de la orquesta unos 33 metros. Así imaginen lo alto que era. El escenario tenía un ancho de casi 7 metros, sus gradas son de 66 hileras de asientos con una capacidad de 24.500 personas. Y nos dice la Biblia, ¿verdad?, que estaba a reventar ese día, ¿verdad?, que Pablo comenzó a predicar con sus discípulos, comenzó a predicar. Así que imagínense, 24.500 personas escuchando el Evangelio. Este fue el escenario del tumulto contra Pablo y sus enseñanzas registradas en Hechos 19. Así que tenemos todo esto, ya quién era Pablo y qué era Éfeso, ¿verdad? Como nos dice el primer, la entrada de Pablo, ¿verdad? De Efesios 1 al 2, creo, al 3. Así que, ¿cuál es la idea principal de la carta de Efesios? ¿Cuál es la idea principal? Reunir todas las cosas para la alabanza de su gloria. Esa es la idea principal de la carta de los Efesios. Reunir todas las cosas, a todos nosotros. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? Gracia y paz a vosotros. Ese es el argumento. Traer gracia y paz a vosotros. No hay paz en la tierra, en especial en estos tiempos. No tenemos paz, porque la naturaleza del ser humano es caída en pecado. Eso lo vemos en Efesios 2:1, que la naturaleza del ser humano es caída, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos va a enseñar Pablo? La gracia y la paz de Cristo en nosotros, ¿verdad? Al reunirnos. Recuerden que el tema principal es reunir todas las cosas en Cristo. Recuerden, unión en Cristo. Esto es la médula de todo cristiano a través de toda la Biblia, estar unido a Cristo. Así que nos dice, reunir todas las cosas en Cristo. Esto es la unión en Cristo, lo más importante. Cuando somos regenerados, somos unidos a Cristo. Y donde vayamos nosotros, como nos comportamos todos nosotros, en el trabajo, en el colegio, en todos lados, ¿verdad? Recordar que estamos unidos a Cristo. Así que el propósito en nuestra unión en Cristo, en Jesús, y en la teología podemos ver tres aspectos. En la teología vamos a ver tres aspectos de la unión en Cristo, ¿verdad? Y luego unas bendiciones que tenemos a través de la unión en Cristo. Estas tres uniones en Cristo es la unión en Cristo en el pasado eterno o por decreto, la unión en Cristo histórica de Redentor y la unión en Cristo místico o aplicativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se va a desarrollar en toda la carta de Efesios. Cuando diga en Cristo y siga algo más, tienen que ustedes entender a qué unión en Cristo se está refiriendo. Por ejemplo, la unión en Cristo en el pasado eterno o en decreto dice, cuando en el consejo trinitario, antes de la creación del mundo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos hacen un consejo que se llama el Consejo de Paz. En ese consejo se reparten administrativamente cada uno qué iban a hacer, ¿verdad? Uno crea, el otro ordena a crear, ¿verdad? Y todo es en Cristo. El Espíritu Santo se mueve y crea para Cristo, en Cristo, ¿verdad? ¿Y quién ordena hacerlo? El Padre. Pues en esa unión, Dios escoge a quienes va a salvar, ¿verdad? Dios sabe que decreta que van a caer, pero Él escoge. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ese pasado eterno, pasado porque sucedió antes de la creación,
y es eterno porque el consejo de Dios es eterno para siempre, ahí por decreto, escogió quienes iban a ser salvos. Por eso se dice que estamos unidos ya en Cristo desde el pasado eterno, en el consejo. ¿Por qué? Nos unió. Toda la gente que iba a ser salva ya está unida en Cristo el día que nos escogió. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Te das cuenta que nos dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. No solamente es cuando hemos nacido de nuevo, sino antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos, fuimos unidos a Cristo. La segunda sería la unión en Cristo histórico-redentor. ¿Qué quiere decir histórico-redentor? Que somos unidos en Cristo, en la obra de Él, no solo en la cruz, sino en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su justificación, ¿verdad? En la glorificación. Estamos siendo unidos en Cristo. Así que la vida que Cristo vivió, nosotros estábamos unidos a Él. Así que Él vivió una vida justa por nosotros y nosotros se nos declaró ser justos. Él vivió una vida santa y se nos declaró santidad, ¿verdad? Se nos imputó santidad. Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él en la cruz. Él fue justificado en la cruz, nosotros somos justificados con Él en la cruz, ¿verdad? Él resucita después de la cruz, nosotros resucitamos con Él en la cruz. Él es glorificado, nosotros seremos glorificados, que eso sería otra unión con Cristo, ¿verdad? Pero en la historia, en la unión histórica redentor, nosotros estamos en Cristo, antes de la fundación del mundo, cuando resucita y tiene una vida santa hasta la cruz, estamos ya unidos con Él. Él vivió una vida por nosotros. Ese es histórico. ¿Por qué? Porque ha sucedido en la historia. Redentor, ¿por qué? Porque en la cruz nos redimió. En Romanos capítulo 6 nos dice del versículo 5 al 7, porque si fuimos plantados juntamente con Él, escuchen, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se dan cuenta cómo hace 2000 años ya estábamos unidos en Cristo? ¿Verdad? En la cruz, en la justificación, en la muerte. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Él estoy juntamente crucificado. Estoy unido, a pesar que de repente ahora no lo sé, no he nacido de nuevo, pero he sido escogido. He sido unido en Cristo antes de la fundación del mundo. He sido unido en Cristo mientras Él vivió una vida santa y fue crucificado y fue resucitado, fue justificado. Yo ya estaba con Él. Ahora sigue la unión en Cristo mística o aplicativo. Todo esto que ha pasado antes de la fundación del mundo, cuando Cristo vivió y fue crucificado, ahora el Espíritu Santo nos los va a aplicar. Ya sea ayer que nací de nuevo, hoy que no puedo haber nacido de nuevo, o mañana que uno de ustedes puede nacer de nuevo. Es ahí donde el Espíritu Santo va a aplicarnos a nosotros esa redención pasada, esa unión en Cristo pasada en el consejo, esa unión en Cristo en su vida y su cruz. Ahora se nos va a aplicar, por medio del Espíritu Santo nos va a aplicar esa unión en Cristo. Así que la unión en Cristo es aplicada experiencialmente por medio del Espíritu Santo. Es el momento de la regeneración en el cual somos llevados, ¿a dónde? A los pies en Cristo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Se nos da el don de la fe, el don del arrepentimiento, convicción de pecado, la necesidad de ser salvados por Jesús. Somos energizados o empoderados para vivir una vida en los mandamientos de Dios. Así que el Espíritu Santo realiza todo esto. Así que el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, te da el don de querer y hacer, te da el don de fe y el don de arrepentimiento, te da convicción de pecado, y no solo eso, sino que te empodera para vivir una vida que Cristo ya vivió por ti. ¿Recuerdan que estamos unidos en la vida en Cristo, en su vida de santidad? Pues ahora nosotros tenemos ese empoderamiento para vivir ayudados por el Espíritu Santo, que es el Paracleto. ¿Qué es Paracleto? Ayuda, guía.
es quien nos va a ayudar en ese camino de santidad que Cristo ya vivió y que nosotros ahora vamos a vivir siempre y cuando obedezcamos el mandamiento, ¿no? Los mandamientos y la palabra de Dios. Así que tenemos estas tres uniones. ¿Estas fueron en diferentes etapas? No, son una sola. Es una sola unión en Cristo, en diferentes fases, ¿verdad? Que sucede en nosotros el día que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Les dije que esto trae beneficios. La unión en Cristo trae beneficios y bendiciones. ¿Cuáles son? Justificación, santificación, adopción, seguridad de salvación, glorificación. Y vamos a ver rápidamente una de ellas, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? En pocas palabras, justificar es declarar justo, hacerlo a uno justo con Dios. La justificación es Dios declarando justos a aquellos que reciben a Cristo, basándose en la justicia de Cristo, que es imputada a la cuenta de ellos que lo reciben. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la justificación es un caso penal, ¿verdad? Es un juicio donde a Jesús, que se le ha imputado nuestros pecados, al ser justo y al haber vivido una vida justa, se le declara ser justo. Así que Jesús, que fue justo y es justo, se le declara, se les imputa nuestros pecados, ¿verdad? Y a nosotros se nos imputa su justicia. Somos justificados. Dios determina en un juicio que nosotros somos justos por Cristo. Por eso es que ahora a nosotros Dios nos ve por medio de Cristo. Ya no ve a la ira de Dios y esa pelea que están con el hombre, ya no nos ve directamente a nosotros, sino que en el medio ve a Cristo, ¿verdad? Nos ve a nosotros por medio de Cristo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él, ¿verdad? Nosotros somos hechos justos por Cristo. Luego tenemos la santificación, otro beneficio. La santificación es sinónimo de santidad. La palabra griega para ambos significa separación. Santificación es ser separados. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Y segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente, una separación eterna al pecado cuando lleguemos al cielo. ¿Te das cuenta? Somos santificados porque Cristo es santo, ¿verdad? Así que todos somos santos porque Cristo nos ha imputado su santidad. Somos santos porque tenemos que vivir una vida santa, ¿verdad? En el camino de Cristo, sin pecado. Esto lo vemos en Hebreos 10, versículo 10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, haced santo también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí vemos las dos santificaciones, la que se nos imputa por Cristo y dice que seamos santos en nuestra manera de vivir. También somos adoptados, ¿verdad? En Gálatas 4, versículo del 3 al 7 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que nuestra adopción no es porque seamos hijos de Dios. Recuerden que nosotros nacemos en la ira, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Nuestra adopción es en Cristo. Gracias a Cristo, gracias a la obra de Cristo, es que somos adoptados como hijos de Dios. En este pasaje los cristianos nacen esclavos. Sin embargo, Jesús la compra de la esclavitud y son adoptados por el Padre y se les da el Espíritu. Así que ahora son herederos. ¿Cómo nos compra? Por medio de la sangre, ¿verdad? De Cristo. Fuimos redimidos. Cuando venimos a la fe en Cristo, nuestras deudas son canceladas. Recibimos un nuevo nombre y tenemos todos los derechos que poseen los herederos de Dios. Dios adopta a personas que son completamente indignas, ya que adopta teniendo en su cuenta su gracia. Así que es por la gracia de Dios que nos adopta en Cristo. También tenemos seguridad de salvación, así que somos preservados y perseveramos.
¿verdad? Es nuestra seguridad, está en el Hijo de Dios, en Cristo, y estoy seguro en Él. En Juan, capítulo 5, primera de Juan 5, del 10 al 13 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, el que no cree en Dios es mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, nos ha dado vida eterna, y esta vida es su Hijo, es en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Romanos 8, 35 al 39 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual dice, estoy seguro, seguridad de salvación, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni siquiera Dios mismo nos puede separar de Él, porque nos ama, ¿verdad? Nada. Luego tenemos, ¿verdad? La glorificación, que eso es, ¿verdad? Cuando ya regresemos en gloria con Jesucristo, la glorificación de nuestro cuerpo. La respuesta más sencilla es que la glorificación es la eliminación final que Dios hace del pecado de la vida de los santos. Es decir, que todos los santos, es decir, todos los que son salvos en la condición eterna. La glorificación final debe esperar la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hasta que Él regrese. Estamos agobiados con el pecado y nuestra vida espiritual está distorsionada debido a la maldición. Pero habrá un día, ¿verdad?, que nosotros vayamos al cielo en espíritu y el día que venga el Dios a transformar esta tierra, seremos glorificados y esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta no es morir e ir al cielo con Dios. Esa es una parte. Nuestra meta es morir, estar con Dios, ser glorificados y vivir eternamente en esta tierra, tierra nueva y cielo nuevo. Este es nuestro fin. No ir al cielo y estar con Dios, sino vivir aquí en la tierra en la promesa de que el mundo será transformado, ¿verdad? Y poder vivir eternamente en un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado junto con Dios. Así que Dios nos va a reunir en Él, pero también nos dice que es para la alabanza de su gloria. Nos reúne para la alabanza de su gloria. Ya estoy acabando. Dice, en el Reina Valera, para la alabanza de su gracia. Así que fuimos creados para adorar y dar alabanza a Dios. Por causa del pecado, esta adoración fue distorsionada y se centró en el ser humano y a no dar gloria a Dios. En nuestra conversión somos regenerados y tenemos una nueva naturaleza, la cual nos lleva a adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Alguien dijo, la verdadera adoración debe ser, ¿no?, en espíritu, es decir, que involucre todo nuestro corazón, a menos que exista una verdadera posición por Dios. No hay adoración en el espíritu. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad, ¿verdad? Nuestra adoración es en espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu con el espíritu. Es decir, y luego también es en verdad, es decir, debidamente fundamentada. Si no tenemos conocimiento del Dios que adoramos, no hay adoración de verdad. Ambas son necesarias para satisfacer y honrar a Dios, en espíritu y en verdad. Espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional y demasiado superficial. Cuando adoramos solamente en espíritu y sin verdad, nos lleva a algo emocional y superficial, que puede ser comprado a un nivel alto. Tan pronto como se termine la emoción, cuando el fervor se enfría también la adoración. La verdad, ¿verdad? Adorar a Dios con verdad, pero sin espíritu, puede resultar en un encuentro seco y sin pasión, que fácilmente puede conducir a una forma triste de legalismo. Así que la mejor combinación de ambos aspectos se traduce en un reconocimiento gozoso de Dios fundamentado por las Escrituras. Hay que tener conocimiento de las Escrituras, porque es la verdad. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más lo apreciamos. Entre más lo apreciamos, más profunda es nuestra adoración. Entre más profunda sea nuestra adoración, mayor será
Dios glorificado. Jonathan Edwards, el pastor y teólogo americano del siglo XVI, dijo: yo debo pensar que es mi deber de elevar los afectos, las emociones, a mis oyentes, tan alto como sea posible. Él debe causar que todos sus oyentes se emocionen, con tal de que esos afectos, con tal de que sean afectados únicamente por la verdad. Yo los levanto, hago que se levanten sus emociones para mostrarles la verdad. Esa es la idea de un predicador o un pastor. Y ahora, para terminar, y último, ¿por qué estudiar la carta a los Efesios? Es una carta dirigida a su iglesia, todos aquellos que somos unidos en Cristo y vivimos en Cristo. Unidos en Cristo para vivir en Cristo. La carta está dividida en dos partes, una que son las obras de Dios realizadas para con su pueblo del capítulo 1 al 3, y el capítulo 4 empieza con un yo pues, ya habla de Pablo. Hasta el capítulo 6 son imperativos, ordenanzas de cómo vivir como cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia, en la vida general. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis, que vivan, ¿verdad? Con lo que les está enseñando. Encontramos perlas preciosas en este libro que hablan de la Trinidad, trabajando conjuntamente en la salvación. Oraciones profundas del apóstol Pablo pidiendo sabiduría, conocimiento de las riquezas. Y es nuestro deseo como predicador que la iglesia en general orar por vosotros y guiarlos en las mismas peticiones que Pablo pidió. Pero hay algo importante, niños, Noah. Hay algo importante, que todas estas bendiciones que hemos dicho, estas bendiciones de estar unido a Cristo, la justificación, la santificación, la adopción, la seguridad de salvación, la glorificación, tanto para ustedes niños como personas adultas, no es para ustedes. Ninguna de estas bendiciones no es para ustedes si no han creído en Jesús, si no han nacido de nuevo, si no han tenido ese encuentro como Pablo. Todas estas bendiciones no son para ustedes. Nosotros nacemos pecadores, muertos, separados de Dios y somos enemigos de Dios. La única manera de que un niño o un adulto pueda tener estos beneficios es tener un encuentro con Jesús. Y ese es el motivo de esta carta, mostrarles esas riquezas de Cristo, de estar unidos en Cristo y de que Dios pueda llevarlos a ustedes a una convicción de pecado, ¿verdad? Que Dios pueda poner en ustedes ese querer, ese hacer, esa fe y ese arrepentimiento, llevarlos a una convicción de pecado y puedan entregar sus vidas a Cristo, siendo llevados por el Espíritu Santo a los pies de Cristo. Así que estas bendiciones pueden llegar a ustedes. No son para ustedes, pero pueden llegar para ustedes el día que tengan un encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo. Y quiero repetir esta oración de Pablo, porque ese es el deseo de esta carta, ¿verdad? En Efesios 1, 15, 23 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso en dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el día de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A dónde? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Eso es el motivo de esta carta, mostrar a Cristo para que vengan sus vidas a Él y podamos vivir una vida conforme a su palabra. Que el Señor venga pronto, a Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar.